gracias por estar aquí conectados con el grupo Señora Bonita. Gracias por ver este video. Y muchas gracias, Dayo, por venir y estar aquí acompañándonos en esta enseñanza. Gracias por la invitación y bueno, espero hoy Dios nos hable a cada uno de nosotros y a esas personas que están ahí acompañándonos, viendo el live. Amén. Gracias. Bueno, vamos a hacer una pequeña oración para comenzar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Dios, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí transmitiendo, Señor Jesús, esta enseñanza. Gracias, Padre Santo, porque nos das la vida y la salud, porque a pesar de nuestras tribulaciones durante esta semana, Señor Jesús, tú siempre nos das la victoria y nos acompañas. Gracias, Padre, porque sabemos que tú tienes el control de nuestras vidas, tú estás con nosotros, Señor Jesús. Declaramos esta enseñanza, Señor Jesús, que va a ser un rema para nuestras vidas y que podrá edificarnos. Gracias por estar con nosotros, te amamos, Jesús. Amén. Amén. Entonces hoy vamos a ver al profeta Eliseo. La vez pasada vimos a Elías y Elías fue el que le dio el manto a Eliseo. Entonces quiero hacer como un contexto de quién era Eliseo. Eliseo pues era un agricultor de familia adinerada. Ellos tenían buena solvencia económica, no le faltaba nada, digamos que era como un empresario. Tenía una familia estructurada, una familia donde estaba su papá, su mamá, donde era una familia sólida. Él era un hombre radical, como que él decía lo que es sí, sí, lo que es no, no. Entonces era un hombre de carácter y pues eso es algo importante que quiero destacar del profeta Eliseo. Bueno, para contextualizarnos más, vamos a ir a Primera de Reyes 19, 21. Esta enseñanza es Eliseo y la doble unción. La cita bíblica Primera de Reyes 19, el 19 y hasta el 21. Hasta el 21. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y sí volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y se servía. Amén. Bueno, eso me parece muy bonito, esa parte, porque aquí está, digamos que resumido todo el inicio de Eliseo. Eliseo conocía a Elías, porque lo único que hizo Elías fue cogió el manto y era profético, se lo puso y él ya entendió que era un llamado de Dios. Entonces él no se puso a pensar, uy no, pero yo tengo este negocio,
tengo este trabajo, tengo todo este dinero, yo tengo que responder por estos animalitos porque tengo una empresa. Él no pensó en eso, él simplemente pensó en sus padres, claro. Dijo, déjame despedirme de ellos, o sea, avisarles de que él ya no iba a continuar en ese trabajo. Y lo que hizo fue hacer como un holocausto, hizo como una ofrenda, pero también repartió lo que tenía de sus bienes al pueblo y se quedó sin nada, o sea, y lo otro lo quemó, o sea, él quemó las tierras, quemó todo. Él quería ya decir, no tengo un pasado, voy a tener un futuro. Ya es con Dios, o sea, ya mi pasado ya lo dejo atrás y no dejo nada porque de pronto si él deja las huellas o esto dice y empieza a tener pruebas y dificultades, de pronto a veces como le pasó al profeta Elías que se tuvo que esconder, que tuvo que aguantar, pues no aguantar hambre, pero sentir como la necesidad de que qué voy a hacer y esperar hasta que los cuervos lo alimentaran. Entonces, todas esas cosas que le pueden pasar a uno en el camino de servirle al Señor, pueden hacer que uno diga, no, esto es mucho, yo como que mejor me vuelvo al mundo o como que mejor me vuelvo a mi trabajo y ya no le sirvo más a Dios porque esto es demasiado para mí. Pero él ya no tenía una segunda oportunidad, como que él ya dejó eso atrás y ya dijo, no hay más oportunidad, me toca seguir, o sea, le tocó. Entonces, pues eso es bien bonito porque ahí nos está enseñando que cuando nosotros tomamos una decisión, tenemos que tener un carácter como el profeta Eliseo, un carácter de que sí es sí y de que no es no, y él dijo sí y siguió adelante. Sí tuvo consideración de sus padres de que se despidió de todo, pero él dijo, uy, no, acá tengo esta oportunidad, no la voy a perder. Muchas veces nosotros tenemos la oportunidad y las oportunidades no se dan siempre. Era el momento adecuado porque ya Elías estaba cansado, ya Dios le había dado el mandato de que tenía que ungir a Eliseo. Entonces eso era algo totalmente de Dios. Y él lo que hizo fue obedecer. Muchas veces Dios nos llama y nosotros ponemos peros, ay, pero ¿qué va a decir mi familia? Que yo soy una fanática, ay, pero ¿qué va a decir mi esposo? ¿O qué va a pasar con mi trabajo? No tengo tiempo, ay, no, el único día que yo me levanto temprano, tarde son los sábados, no, pues quiero dormir un poquito más, pero mira que esa horita, 2 horitas que tú duermes más, a veces ni siquiera se compensan con la bendición de, por ejemplo, estar aquí que estamos conectadas, como que uno siente un refrigerio, o no sé, tú qué piensas cuando tú vienes acá, ¿es un sacrificio para ti o tú sientes como...? No, al venir para acá o sea, yo por lo menos vengo para acá y vengo con gozo, vengo para aprender de la palabra, para escuchar de la palabra de Dios, o sea, no vengo para sentirme vacía. O sea, la palabra de Dios te nutre y te lleva para uno como madre, uno como mujer, lleve como ese mensaje también al hogar, a nuestros hijos, esposos, hasta una persona desconocida. Amén. Sí, porque Dios nos hizo como una columna. El hombre es la cabeza, pero la columna, los que sostienen la cabeza somos nosotras. Entonces es importante que nosotras como mujeres busquemos de Dios y como tú dices, nos alimentemos de la palabra. Y aparte que aquí nos podemos, pueda que en este momento no lo hagamos tanto, pero nosotros podemos contar nuestras cosas fuera de cámaras, podemos desestresarnos, orar por nuestras peticiones y eso es muy bonito, ¿no? Esa coinonía. Bueno, entonces continuemos con Segunda de Reyes 2, 14 y 15. Sí, 2. Segunda de Reyes 2 y luego sigue 14, 15. Ok. Y tomando el mando de Elías, que se le había caído. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová?
el Dios de Elías. Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, y se apartaron a uno y a otro lado. Y pasó Eliseo, viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Bueno, muchas gracias. No escribí aquí la otra cita bíblica, pero quiero contextualizar un poquito. Y es que cuando ya él después decidió seguir Eliseo decidió seguir a Elías, estuvo con él aproximadamente unos 10 años. O sea, no fue así de un momento a otro, sino que él estuvo en un entrenamiento. Y estuvo con un gran líder que sí fue arrebatado por el Señor porque era un gran líder, él tenía mucha unción, él tenía muchos milagros, y lo que hizo fue Eliseo aprender y acompañarlo todo el tiempo. O sea, ya no lo dejó. Él le decía, Elías le decía: bueno, ya aprendiste, o sea, ya vete por tu camino y déjame tranquilo. No, yo no te voy a dejar, le decía. 3 veces le dijo durante esas etapas, y él dijo: no te voy a dejar, no quiero. Entonces dijo: ok, dime qué quieres que haga por ti, le dijo Elías. Y le dijo: yo quiero la doble unción, yo quiero tener lo de ti, lo que tú tienes, pero doble. Y él dijo: uy, gran cosa me has pedido. Eso se te va a conceder si llega el momento en que yo sea arrebatado y tú lo puedas ver. O sea, él también hizo como que de pronto, si Dios se da cuenta del corazón de Eliseo y le permite ver el arrebatamiento, es porque él merece esa doble unción, ¿no? Y efectivamente, ahí cuando la parte que tú estabas leyendo fue cuando ya nosotros leímos la semana pasada, que fue cuando Elías fue arrebatado, entonces Eliseo atrapó el manto. O sea, volvió y atrapó como sus ropas como para confirmar, ya él tenía una unción, pero atrapó la otra unción. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que tratar de ambicionar en la parte buena, ¿no? Digamos, nosotros tenemos una bendición de Dios, pero nosotros podemos ir más adelante y agarrar más bendiciones del Señor, desarrollar más nuestros dones. Y eso fue lo que hizo Eliseo con esa fe que tuvo de que él se iba a ver el arrebatamiento, de Elías. Entonces, otra cosa que quiero que hablemos: él honró al profeta, él siempre estuvo acompañándolo, ayudándolo, o sea, no lo soltó nunca. Entonces eso se llama como una honra de profeta. O sea, él estuvo aprendiendo, pero a la vez estuvo ayudando. Entonces eso era un equipo que ellos tenían, ¿cierto? Pero así como lo que decía acá en la última parte, ¿me puedes ayudarme por favor otra vez leyendo el 15? El 15 dice: viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Entonces ellos eran profetas también, pero ellos sabían que Eliseo era el profeta guau, y se dieron cuenta que fue arrebatado. No que fue arrebatado, sino que que Eliseo agarró el manto. Entonces sabían que Eliseo portaba lo que portaba Elías. Entonces sabían que Eliseo era un buen profeta, pero que aparte tenía la doble unción. Entonces por eso se postraron ante él, porque dijeron: uy, no, este es un súper profeta porque ya está doblemente ungido. Lo ungió Dios, pero también Elías le dio su manto doble vez. Entonces era como, ellos lo que hicieron fue como una reverencia, como honrándolo, ¿no? De que era un profeta, así como por ejemplo el presidente, y dice: bueno, buenos días, señor presidente, así. Entonces ellos lo reconocieron, así como él primero reconoció a Elías, ahora lo reconocen a él. Entonces, digamos, eso todo es como una cadena. Si nosotros tenemos una cobertura, por ejemplo, nuestros pastores, nosotros debemos honrarlos, debemos orar por ellos, estar así. Pero en algún momento nosotros vamos a ayudar a otra persona y esa persona también va a estar agradecido con nosotros. Eso es como una secuencia, una cadena, exacto. Sí. Bueno, entonces, quiero que hablemos también de los milagros que hizo Eliseo. Así como Elías hizo unos milagros, no sé si fue mucha coincidencia o tal vez es lo que cuando hay un maestro, hay un alumno y pasan cosas que, o sea, lo que uno aprende lo pone en práctica, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos,
muchos milagros de los que hizo Elías también los hizo Eliseo. Entonces, quiero que veamos los milagros. Vamos a mirar acá los milagros que hizo Eliseo. Pues primeramente Dios a través de Eliseo. Bueno, gracias. Espérate, miramos a ver aquí. El primer milagro, multiplicación de panes. Segunda de Reyes 4, 42, 44. Segunda de Reyes. 4, 42, 44. Multiplicación de panes. La 4. Segunda de Reyes 4, 42, 44. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo el varón de Dios panes de primicias. Vine 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga, y le dijo: da a la gente para que coman. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrarán. Amén. Amén. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró, conforme a la palabra de Dios. Amén. Qué bonito, perdón. Y así pasa. Yo digo que, ¿sabe? Cuando das al prójimo, es como, o sea, no es porque voy a esperar que Dios me bendiga, no, o sea, lo estás haciendo de corazón. Sí. Y eso, mira. Sí, y lo que dices, por ejemplo, tú das aquí y puede que tú no recibas de aquí, pero tú recibes de otro lado. O sea, uno da por un lado, pero recibe por otro lado, y ese es el Señor que siempre nos está bendiciendo. Claro que sí. El siguiente milagro, oh my God, creo que había otro acá antecitos. Es ok, bueno. Otro milagro que es el aceite y la viuda, que es Segunda de Reyes 4, 7, sí, esa era la primera, pero es okay. El aceite y la viuda es el segundo milagro, o el primero que era pues aceite y la viuda. Ese lo tenemos en Segunda de Reyes 4, 7. Eliseo después subió y se tendió sobre el niño. Ese fue el milagro del pasado, de la pasada vez. Es que lo que pasa es que Eliseo hizo milagros como los demás. O porque aquí dice, Sí, léelo, por favor. Segunda de Reyes 4:34. Segunda de Reyes 4, 7. No, esta de Eliseo dice: después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Segunda de Reyes 4, 7. No, ese es el Segunda de Reyes 4:34. Sí, pero no, yo te estoy diciendo Segunda de Reyes 4, 7. Sí, Segunda eso de sí Reyes pasó del 4:7. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vid de lo que quede. Gracias. Bueno, entonces primero que todo es cuando él va, hay una viuda, hay una señora que se quedó
sin marido y le iban a quitar a sus hijos. Él tenía a sus hijos y entonces, no, que se los iban a quitar para llevárselos como de esclavos. Y tras del hecho tenía la deuda. Y dijo, no sé qué hacer, necesito dinero, no sé qué hacer. ¿Qué tienes en casa, mujer? Le dice Eliseo. No, no tengo nada en la casa. Bueno, un poquitico de aceite y harina, pero no tengo nada más. Y le, no, pues hágale. Entonces le dijo, dígale a sus hijos, no solita, dígale a sus hijos que consigan las vasijas y esas vasijas las vas a llenar con ese aceite que tienes y las vas a llenar y a llenar y a llenar. Cuando se acaben las vasijas se va a cesar el aceite. Fue lo que le dijo Eliseo a la viuda. Y la viuda lo hizo así y se encerró con sus hijos a trabajar en su casa. Eso a veces, muchas veces nos pasa, que nosotros no tenemos dinero y decimos, ay Dios mío, no tengo dinero. Pero entonces, por ejemplo, ¿qué sabes hacer? No, yo sé hacer empanadas, yo sé hacer arepas, yo sé coser, yo sé... Y está en la casa y uno dice, ay no, pero no tengo nada. Pero, por ejemplo, a mí cuando me pasó en pandemia, no tengo nada, yo no sé cocinar. Y entonces, pero tengo un computador y sé hacer diseños. Entonces ahí fue cuando yo empecé a hacer como publicidad para pequeños negocios y ahí me pude mantener más de un año trabajando online. Pero eso fue la misericordia de Dios y fue el tiempo de Dios. Porque es el momento que ya como que se cerraron esas puertas y Dios ya no quería que hiciera más eso. Entonces, pero en el tiempo que yo necesitaba, el Señor me sostuvo con ese negocio. Entonces Dios es maravilloso porque hace cosas sobrenaturales. Un poquito de aceite, un poquito de harina. ¿Qué pensaba usted en su momento que usted iba a hacer eso? Sí, exactamente, no. No, pero usted dijo, bueno, si yo sé esto, voy a sacarle provecho. Exacto. Pero eso es Dios, esa sabiduría nos la da Dios, que pone eso en nuestra mente. Exacto. En nuestra mente de pronto de necesidad, ¿qué hacemos ahí? Y pues ahí está. A veces nosotros tenemos que mirar, no afuera, ay, voy a buscar trabajo acá. No, a veces el negocio, nuestro propio emprendimiento está dentro de nuestra casa, está a través de nuestras habilidades. Y pues qué bonito lo que hizo ella, y dijo, y enciérrate con tus hijos. O sea, ella no trabajó solita, ella dijo, bueno, vamos a poner a mis hijos porque los hijos también deben contribuir en el hogar. Y pues ya estaban grandecitos, ellos contribuyeron en el hogar y Dios suplió hasta que el aceite cesó. Y la otra que tú leíste era el hijo de la tsunamita cuando lo resucitó. Entonces también después se muere el hijo y lo resucita Eliseo. Y otro milagro, sí, aquí está, resucitó al hijo de Eliseo la tsunamita. Segunda de Reyes 8, 1 y 3. Segunda de Reyes 8, 1 y 3. A ver qué. Aparece otra, pero sí. Segunda de Reyes 8, 1, 3. ¿8 y 3? 8, Segunda de Reyes 8, el 1 al 3. Del 1 al 3. Ok, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él la había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado al hombre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos, donde salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. ¿El 3 o el 4? 3. Sí, aquí lo que yo quiero resaltar, bueno, primero ya le resucitó en el capítulo anterior, lo que habíamos anteriormente, resucitó a la hija, al hijo, perdón, que se le había muerto a la tsunamita, pero aquí también le está devolviendo sus posesiones. O sea, pasan la historia y pasan diferentes acontecimientos y él le dice a ella, hijo que había hecho vivir, levántate, vete
y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre. O sea, le advirtió de que en ese momento ya no podrían continuar en ese lugar, pero la mandó, la envió a un lugar seguro a ella. Y le devolvieron, y después de que pasó ese tiempo, ella pudo regresar y le regresaron todas sus tierras, más intereses, mucho más. A veces nosotros, al punto que quiero llegar acá es que a veces nosotros tenemos que dejar cosas, por decir algo, nosotras que dejamos nuestros países, ¿no? Dejamos a nuestros padres, nuestra familia, tenemos que dejar cosas, pero en algún momento va a llegar esa recompensa del Señor, porque ese era un tiempo de Dios para la tsunamita, para su familia, que tuvieron que irse y después regresaron. No sabemos los planes que tiene Dios para nuestras vidas. A veces nosotros tenemos que irnos por un tiempo, podemos regresar o vamos a ir a otro lado, pero son todas etapas y cambios que el Señor nos da. Pero el Señor, lo que nosotros, entre comillas, sacrificamos, después vamos a ver el fruto, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso que sí fue complicado venirme acá totalmente sola con mi hijo, pero yo veo el fruto de que mi hijo aprende inglés, de que mi hijo está estudiando, tiene un buen colegio, que digamos él se siente contento. Entonces digamos, esos son bendiciones y son frutos de que Dios como que nos da mucho más de lo que nosotros pudimos haber dejado atrás. Así es. Imaginaron que algo así iba a pasar, ¿verdad? Sí, otro milagro que hizo se llama el hacha flotante, Segunda de Reyes 6, 1, 7. Segunda de Reyes 6. Y hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y le respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Ok, gracias. Entonces, a veces hay milagros que uno puede creer que son simples, pero son milagros que son importantes. Por ejemplo, a él le han prestado esa hacha y una hacha es costosa. Y es un elemento, es una herramienta importante para los leñadores, para las personas que trabajan con la madera. Y él se cayó, y se supone que como eso es pesado, se hunde en el lago. Y no se sabe qué clima estaba haciendo, pero qué animales habrían en el lago. Pero flotó, de alguna manera extraña flotó. Entonces Dios hace milagros que eso es sobrenatural. Hay veces pasa que, no sé, a ver que me recuerde yo, que me ha pasado por ejemplo, digo yo a veces que uno está ahí, no se ha descuidado y no se da cuenta de la gasolina, que le queda poquita gasolina. Yo digo: Dios mío, si no alcanzaré a llegar a la gasolina, porque uno a veces se distrae tanto que ni mira el tanque. Cuando uno, ay, Dios mío, o sea, que... Y uno apaga el carro, y yo no sé, yo digamos, por ejemplo, una vez me pasó que fue el trabajo, y yo cuando volví había más gasolina, o sea, estaba
ya estaba arriba. Y yo me dije, pero ¿cómo si estábamos aquí? O sea, son cosas que uno dice, bueno, son milagros que uno puede tomarlos como simples, pero son milagros que para uno como ser humano son importantes. Es una bendición. Una bendición, sí. Entonces, eso quería resaltar. Bueno, otro que me gustó, este también me gustó muchísimo, que fue el de cuando la sanidad de Naamán. Entonces es Segunda de Reyes 5 del 1 al 19, pero no lo vamos a leer todo, solamente una partecita. Segunda de Reyes, sino que digo la cita bíblica para que cuando ustedes tengan tiempito la puedan estudiar en la casa. 5 del 1 al 19. Del 1 al 19. Ok, Naamán era un señor que era un rey y entonces tenía lepra. Su lepra era terrible, ¿no? Que se les desprendía la piel y todo y eso era contagioso y nadie lo quería pues cerca y pues siendo un rey pues. Entonces una niña que estaba ahí trabajando como empleada y ayudando en la casa del rey, le dijo, Señor, si usted fuera donde mi amo, donde mi profeta Eliseo, yo sé que va a ser sano. Entonces ella dijo, bueno, él le dijo dónde es y bueno, ella dijo dónde era. Y esa niña, yo digo que esa niña es importante porque esa niña Dios la usó, esa niña fue una mensajera, que uno decía, no, es una niña que trabaja ahí en el palacio, una niña X, pero si la niña aparece en la historia y en la Biblia es porque fue importante. Entonces a veces nosotros decimos, ay no, pero es que yo no soy pastor, entonces yo no predico en el púlpito, entonces no, ¿cómo le voy a servir a Dios? ¿Sí? Pero esa niña fue tan importante que fue un puente para que se quitara la lepra, la lepra es terrible, al rey. Entonces ella, yo me imagino que después el rey, pues la bendijo y todo, ¿no? Pero, o sea, siempre los pequeños siervos, siempre todas las personas que de alguna manera servimos al Señor, tenemos la recompensa. Y esa niña Dios la usó y así Dios nos puede usar. Una sola palabra, una sola recomendación. Ay, no, mira, por ejemplo, eso es lo que yo les digo a ustedes y pues, ay, compartamos este link y pues te agradezco que tú lo has hecho y compartámosle a esta persona. Uno nunca sabe qué palabra le puede servir a esa persona. En ese momento se puede distraer, puede claro, sentir algo en su corazón, le puede llegar la oración, algo puede pasar. Entonces, simplemente darle clic y compartir. Eso es así, lo mismo. Entonces, la niña compartió el nombre del profeta y la ubicación y ya. Cuando llegó Naamán, pues fueron ahí como sus empleados y dijeron, ay, queremos ver a Eliseo, y le llevaron regalos y de todo, pues como para impresionar al profeta. Pero como le habíamos hablado anteriormente, el que es verdadero profeta no se va a dejar impresionar por dinero ni por nada. Entonces le dijo, vaya, dígale que se bañe en tal río. Y entonces él, sí que me manda a decir a mí el rey, cómo es capaz, no es capaz de venir a verme y recibir los regalos y todo. Y entonces, no, que es que quiero, no, yo no tengo tiempo para hablar con él, no puedo, o sea, sí. Y hay veces pasa que, digamos, uno quiere hablar con el pastor y el pastor de pronto es como, no, diferente, como que sí, o sea, o está ocupado, no sé, muchas cosas. Y de pronto hay personas que dicen, ay no, ese pastor no tiene amor, yo me voy de esta iglesia, esta persona es muy odiosa, no me contestó el mensaje rápido, ¿sí? Pero no es por eso, sino es porque tiene sus ocupaciones también y también lo que hablamos la vez pasada. Cuando una persona tiene un ministerio, no debe dejarse como agobiar tanto, porque esa persona también tiene una vida, ¿no? Entonces, si la persona dice, bueno, si yo tengo que amar al prójimo y tengo que ayudar, pero si todas las personas, ven, visítame, ven, ora por mí, ven, esa persona, una personita para toda una iglesia es imposible, por eso es que tienen otros pastores, otros líderes que ayudan y pues entre todos van orando porque es muy complicado para una sola persona hacer eso. Entonces él me imagino que Eliseo también tenía sus ocupaciones y él dijo, no, así me traigan regalos, o sea, no me interesa si es una persona, un mendigo que me encuentra en la calle y puedo bendecir y sanar, o si es un rey que me trae regalos y puedo sanar, no, es Dios el que me usa ya. Yo digo que es como una manera que le pagó, o sí, pues como eres usado, te voy a dar esto como regalo. O sea, yo creo que esa es la manera en que él pudo dar, pues. Sí, nada más pensado como las personas de dinero piensan que todo se compra con dinero, pero no siempre, a veces el tiempo no se compra con dinero, o sea, hay cosas que no se pueden comprar, la sanidad no se compra, es una gracia de Dios, es un milagro de Dios, ¿sí? Entonces, bueno, Naamán se fue frustrado porque no lo atendieron, él era el rey y no lo atendieron, entonces
pero le mandaron decir eso. Y entonces uno de los empleados le dice, ay, pero rey, ¿usted qué pierde? O sea, ¿por qué no va? Dijo, pero ¿por qué en ese río y no en este que digamos era más limpio? ¿Por qué en ese río que es un río X chiquito? Dijo, pero ¿qué tal que sí? Dijo, ay, pero ¿por qué tiene que ser 7 veces? O sea, él está poniendo muchos obstáculos a su milagro. Pero cuando uno necesita un milagro tan desesperado como quitarse una lepra, uno no debe pensar, sino uno debe decir, bueno, Dios me dice esto, haga esto, hágalo, hágalo. A veces Dios dice, mire, deje a ese hombre, por ejemplo, o a esa mujer que no le conviene, o sálgase de ese trabajo que no le conviene. O sea, ay, no, pero es que si no tengo con qué pagar mi renta y este trabajo, no, pero es que ahí venden licor, por ejemplo. Y pues usted está con las cosas de Dios, como va a estar allá promoviendo que la gente se envicie, ¿sí? Y entonces la persona quiere recibir el milagro, pero le pone obstáculos a Dios. Y si Dios le dice a uno haga esta cosa, si uno la hace con fe, las cosas le van a salir bien. En la voluntad de Dios uno dice, listo, lo voy a hacer, en manos de Dios lo voy a hacer y a ver qué pasa. Y si uno confía va a pasar. Entonces, bueno, nada más dijo, ok. Sí, va a pasar. Sí. Entonces nada más dijo, ok, bueno, voy a ir. Entonces fue en primera vez, nada, segunda vez, tata, 6, ya se estaba quitando un poquito la lepra. Séptima vez, la piel como un bebé. Entonces también Dios usó a otro de sus empleados, ¿sí? Hay veces nosotros no podemos subestimar a las personas que porque la persona de pronto tiene un cargo menor que el de uno, o porque la persona más humilde o cualquier cosa, no, uno tiene que agradecer. Y hay personas que ellos son buenos consejeros. Por ejemplo, él fue empleado y le dio un buen consejo al rey y el rey lo aceptó. Ahí yo creo que a pesar de su poder, de su orgullo, él bajó la cabeza y dijo, está bien, voy a seguir el consejo de esta niña, el consejo de este señor que es mi empleado, pero me está tratando de ayudar, y se dejó ayudar, ¿no? Hay veces uno quiere ayudar a las personas dicen, no, o sea, yo tengo el dinero, yo tengo todo. Y no, mira que lo que pasó tan bueno que fue sano, y eso fue pues algo maravilloso para él quitarse esa lepra. Eso es, yo creo que fue lo máximo. Yo creo que esos 2 empleados que fueron el puente, yo creo que fueron muy bendecidos, así no lo diga la Biblia o lo diga, pero sí. Entonces quería resaltar ese milagro también. Y pues vamos a ver otro milagro que está en Segunda de Reyes 6, 8, espérate, 6, 18. Sí, 6, 18. Segunda de Reyes 6, 18. Si quieres leamos, sabes que leamos desde el 15, del 15 al 18, porque es que quiero hacer todo el contexto de la historia. Entonces, Segunda de Reyes 6, del 15 al 18. Segunda de Reyes. ¿Del qué? Segunda de Reyes 6, del 15 al 18. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. He aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más con los que están con nosotros que lo que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. He aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Ok, muchas gracias. Bueno, quiero hacer el contexto. Venían los sirios a atacar a Israel y estaba Eliseo ahí.
Y entonces Jesse, que era como el que le ayudaba, o sea, digo que era como, digamos, primero estaba Elías, Eliseo, y luego ya se fue Elías, ahora quedó Eliseo y tenía alguien que le ayuda. Siempre hay como un equipo de trabajo, ¿no? Siempre están como dos. La palabra de Dios dice siempre que es bueno estar dos. Mínimo dos o tres, pero, o sea, lo que aconsejan siempre, y algunas religiones lo practican, que van y visitan de a dos. Siempre tiene que haber de a dos, como que se apoyan uno al otro, ¿no? Entonces ahí estaba Jesse. Pero Jesse en ese momento se dio cuenta que venían todos los sirios, que eran muchísimos, y él, no, aquí vamos a perder esa guerra, aquí nos van a matar, ¿qué vamos a hacer? Pero porque él estaba viendo en lo natural. A veces en lo natural vemos y es difícil poder lograr nuestras metas, nuestros anhelos, nuestros milagros. Pero cuando nosotros vemos en lo espiritual, podemos ver esos ángeles rodeándonos y protegiéndonos y guerreando por nosotras. Entonces, Eliseo sí podía ver a los ángeles y podía ver el ejército que los estaba acompañando, que era un ejército celestial, pero el Jesse no. Entonces ahí fue cuando él le dice que en el 17, y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras tus ojos para que vea. Entonces abrió los ojos del criado y miró, y aquí en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces ahí se dio cuenta, él no veía, pero cuando ya vio lo espiritual, se le quitó la venda de los ojos espirituales, vio lo espiritual, se dio cuenta que estaban bien protegidos, estaban súper protegidos. Y cuando llegaron los sirios a atacarlos, lo que pasó para ellos fue que se enceguecieron y entre ellos se mataron. Entonces, ¿cómo van a ganar si no tenían con cómo ganar? Pero como estaban en lo espiritual, lo que hizo Dios fue a uno le quitó la venda de los ojos y a otro les puso la venda y los cegó para que se mataran entre ellos. Y pues ganaron la victoria porque todos se mataron y ellos no tuvieron que hacer nada. Muchas veces nosotros... Sí, porque no lastimaron su gente de Eliseo, sino ellos mismos. Nosotros muchas veces las personas no hieren, personas que pueden ser vecinos, familiares, compañeros de trabajo, que son personas que uno quiere y lo hieren a uno a veces, ¿no? O personas que uno ni conoce y no sé, pero ¿por qué me está haciendo esto si no le he hecho nada? Así puede pasar. Pero no nos igualemos a esas personas. No nos pongamos, que pues les pido pelear y decirles cosas. No. Dejemos todo en manos de Dios porque Él pelea por nosotros. O sea, puede que ellos estén ganando la batalla porque ellos nos están hiriendo el corazón, pero alrededor de nosotros están los ángeles que están guerreando por nosotros. Y mira que así como el Señor permitió que esos sirios se enceguecieran y se mataran entre ellos, así va a pasar con nuestros enemigos. Ellos mismos se van a destruir solitos. No tenemos que nosotros mover un dedo, ni rebajarnos, ni pecar diciéndoles cosas o haciéndoles cosas, porque Dios es el que pelea por nosotros. Hay personas que dicen, me hizo esto, entonces le voy a hacer brujería, le voy a hacer cosas. Bueno, hay gente que es así, pero eso lo que trae es maldición para la persona. Pero si la persona dice, soy hijo de Dios, y el que se mete conmigo se mete con Dios, o sea, Dios es el que pelea por mí. Entonces ahí es una demostración de que Dios pelea por nosotros. Y qué bonito la parte espiritual, ¿no? Cuando Dios nos quita esa venda y podemos ver esos milagros, y cuando Dios pone esas vendas para las personas que no son sus hijos. Bueno, y la última es la victoria, que es en Segunda de Reyes 13, 15 al 17. Segunda de Reyes 13, 15. Segunda de Reyes 13, 15 al 17. Y durmió Joás con sus padres y se sentó. ¿Ese? El 13, sí, Segunda de Reyes 13. Sí. Del 13 al 17. No, 13 al 15. Del 13 al 15. Y durmió Joás con sus padres. ¿Esa? Sí. Con sus padres y se sentó Jeroboam sobre su trono. Y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel,
Y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo, el rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo y sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Sí. Ahí es cuando Dios les da la victoria, es como la última victoria que logró Eliseo. La penúltima victoria, porque eso fue la última victoria en vida de Eliseo, porque aquí en el 20 ya dice: y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrando en el año vinieron bandadas armadas de moabitas a la tierra. Y a ver si ahí continuamos en Segunda de Reyes 13, el 21. ¿Del 21? Sí, es el 21, el versículo 21. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Amén. Ese fue ya el último milagro, que es lo que lo quería resaltar, porque ya estaba muerto él, pero quedaron ahí sus huesos, como lo arrojaron ahí, quedaron ahí sus huesos. Y como cayó la persona sobre los huesos, fue tanta la unción que tenía ese hombre, que los huesos aún tenían esa unción, esa vida, ¿no? Sí. Y ese hombre pues se resucitó. Entonces uno dice, bueno, si Eliseo tenía la doble unción, ¿por qué no fue arrebatado como Elías? ¿Cierto? Porque se supone que si era doble unción era como también santo, o sea, también bueno. Pero el Señor a todos nos usa de diferentes maneras, y Él hace milagros de diferentes formas que no podemos explicar. A una persona la sana de una forma, a una persona puede sanar instantáneamente sin que haya intervención médica, pero a otra persona usa Dios las manos de los médicos para que hagan una cirugía, para que intervengan y la persona sea sana, ¿sí? Entonces Dios es así, Él nos sorprende siempre, y Él quería sorprender a las personas con los huesos de Eliseo. Entonces Él dijo: no me lo arrebato, porque necesito que estén ahí los huesos, que lo vean y que esos huesos sigan sirviendo aún. Entonces, qué bonito que Eliseo murió y hasta el último, ni siquiera el último momento de su aliento, sino hasta ya muerto, siguió sirviéndole al Señor. Entonces, qué bonito que nos pasen cosas así, ¿no? Que nosotros podamos servir al Señor hasta lo último. Por ejemplo, esto después te lo cuento fuera de cámaras, pero hay cosas que nosotros podemos hacer un compromiso con el Señor, y el Señor lo va a tener en cuenta, y sí se va a poder hacer incluso aún después de que uno muera. Entonces siempre tenemos que pensar que nosotros debemos ser unas personas organizadas, y cuando nosotros sea el momento de partir, que dejemos las cosas organizadas y que el Señor vea y pueda haber un fruto después de la muerte, ¿no? No solamente murió y ya no, murió, pero esto trascendió después de que esta persona murió, así como lo que pasó con Eliseo. Así es. Bueno, muchas gracias por estar aquí, espero que les haya gustado esta historia. Los invito para que lean esto, Primera y Segunda de Reyes, si quieren basarse solamente en las citas bíblicas, donde están todas las historias y los milagros que hizo Eliseo, también la vida de Elías. Y estos profetas nos enseñan que debemos ser comprometidos, debemos tener un carácter conforme al carácter de Jesús, carácter de Dios, un carácter decisivo, un carácter de servicio, porque ellos siempre estuvieron sirviendo, un carácter de fe, ¿no? Porque ellos tenían una fe, wow, Obediencia.
Obediencia. Humildad. Sí. Es que el Señor nos guía y nos ayuda a ser como estos profetas. Humildad, porque a pesar de que él tiene el don, él tenía el don, es todas las cosas que le podían dar. A base de eso, él se podía agarrar de todo eso. Sí. Pero no, él fue humilde al no recibir eso. ¿Por qué? Porque para él era algo muy, o sea, él como que con eso recibir eso era como una manera de no defraudar a Dios, pues. Uh-huh. Sí. De no aprovecharse de eso. Sí. Bueno, hagamos la oración y listo. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Dios, gracias por tu palabra, gracias porque nos has hablado a través de los capítulos de Reyes que hemos aprendido del profeta Eliseo. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos muestras estos bellos ejemplos de cómo podemos alinearnos a ti, cómo podemos servirte, Señor Jesús, cómo podemos agradarte, cómo tenemos que mantenernos con esa fe sobrenatural, porque mira cada milagro que tú permitiste que Eliseo ejecutara, Señor Jesús, como resurrección en vida cuando estaba resucitó al hijo de la tsunamita, pero también resurrección en muerte, incluso con sus propios huesos, Señor Jesús. Tantos milagros que tú hiciste, Señor Jesús, una sanidad espectacular que fue la de Naamán, Señor. A veces tú nos pides cosas que para la gente o para el mundo, para nosotros mismos pueden ser ilógicas, pueden ser locas, pero Señor, si nosotros estamos en tu voluntad y en tu camino, sabemos que todo lo que tú nos dices es porque tiene una razón de ser, Señor Jesús. Y si aprendemos a escuchar tu voz y obedecerte, podemos lograr esos milagros sobrenaturales que tú tienes para nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, porque podemos aprender también que tú eres un Dios proveedor y que nosotros tenemos grandes ideas en nuestro interior, que en nuestra casa, Señor Jesús, podemos tener una empresa, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre Santo, a ser sabias, a poder escuchar tu voz, a poder seguir tus caminos para que nosotros podamos ser exitosas en nuestra vida económica, en nuestra vida personal, en nuestra vida sentimental, en nuestro diario vivir, en nuestra vida profesional, Señor. Gracias, Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes en nuestro ministerio, que nuestros dones sean fortalecidos, Padre. Si tenemos el don de sanidad, que podamos bendecir a otras personas con sanidad. Si tenemos, Señor Jesús, el don de poder ayudar a otras personas económicamente, o también podemos orar por provisión, Señor Jesús. Gracias porque tú has permitido que pasemos por situaciones difíciles que nos han permitido ser fuertes y poder ayudar a otras personas a través de la oración, a través de una visita, de una palabra, de compartir una información como lo hicieron los empleados de Naamán, que lo ayudaron, Señor Jesús, con un simple consejo. Gracias, Padre Santo, por estas hermosas enseñanzas. Yo te pido que tú bendigas a los que están acá presentes, Padre Santo, a las personas que se están conectando, que se van a conectar después, que tú seas bendiciéndolos grandemente. Gracias, Padre, por nuestros pastores, por los líderes de la iglesia de Stone Creek. Gracias, Padre Santo, porque ellos permiten, Padre Santo, que tengamos este programa, este tiempo, Señor Jesús, con las hermosas mujeres de nuestra comunidad de Urbana, de Champaign, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, porque tú eres maravilloso, por las mujeres de Savoy, Señor Jesús. Yo te pido que tú toques esos corazones también de las mujeres de Rentul, Señor Jesús. Que tú bendigas, Señor Jesús, las mujeres de San Joseph, Señor Jesús. Gracias por esta hermosa comunidad que tú nos has dado. Yo te pido que tú bendigas a las mujeres de otros países, de México, de Colombia, de Perú, de Ecuador, Señor. Las personas que se conectan, Señor Jesús, de España. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres maravilloso, porque tú nos das fortaleza, y te damos gracias también porque a través de estos medios ya se puede ver la transmisión en inglés también, porque podemos poner esos subtítulos. Gracias, Dios, porque tú permites que se conozca tu evangelio, que se predique tu palabra a través de estos medios. Te adoramos y te bendecimos, declaramos este día en victoria. Sabemos que vamos a traer testimonios en 8 días y que va a ser de bendición esta semana para nosotros, de milagros sobrenaturales, y que vamos a pegarnos a ti con esa fe, Señor Jesús, que tenían estos profetas, y que tú nos vas a dar una unción sobrenatural como también le diste a ellos, porque nosotras te amamos y te servimos y queremos, Señor Jesús, tener esa unción sobrenatural. Gracias, Espíritu Santo, por tus bendiciones. Te amamos, Señor Jesús. Cubre a nuestras familias, bendícelos. Gracias, Jesús amado. Amén. Muchas gracias.